¿Será Donald Trump el último presidente de los Estados Unidos? Vamos con el análisis. En las pasadas elecciones, el pueblo norteamericano escogió a Donald Trump como presidente. ¿Podrá ser Donald Trump el último presidente de los Estados Unidos? Quiero informarte que esas posibilidades son muy grandes. Aquí tengo esta información que quiero compartir con ustedes. Ya las elecciones pasaron y la NSA nos da información sobre el caso Brunson. Las evidencias fueron tantas que es un hecho de que estos días se anuncie de manera oficial, de manera oficial, que en verdad las elecciones del 2020, escúcheme bien, fueron robadas. Esto no solo descubre las artimañas del gobierno de la corporación estadounidense, unida a otros gobiernos en la sombra, sino que será una revelación mundial donde se dará a conocer que en verdad las elecciones alrededor del mundo son completamente como una marioneta. Esta sombra, si se le puede dar ese nombre, pues despertará a muchos que están completamente dormidos. Pero la información va a salir como una especie de EBS, se irá dando poco a poco en los diferentes canales y medios de comunicación. Así que como estrategia es fantástica, ya que estarían resolviendo dos cosas en un solo evento. Uno sería contar la verdad sobre las elecciones. Dos, sería reinstalar a Trump inmediatamente, donde además se le reconocerían los 4 años de aquellas elecciones pasadas. Las elecciones donde estaba sucediendo, ustedes saben, este asunto, más los 4 años de esta nueva. ¿Qué les parece? Serían 8 años en total. Deben entender que reestructurar todo un planeta es una tarea monumental y lleva tiempo. Limpiar todo este mundo tomará años, pero se hará. Por eso, a partir de la ceremonia de toma de posesión de Trump, que se estará dando en unos pocos días, obviamente después de que anuncien los resultados del caso Brunson, todos los demás eventos se darán de forma desencadenante. Esperemos que el caso Brunson se devele esta semana. De ser así, confirmaría la información que le estoy dando en este preciso momento y serían 8 años de mandato legal que tendría el presidente Trump. Ahora bien, ¿qué opinas tú de toda la información que estás recibiendo en este preciso momento? Déjamelo en la cajilla de comentarios. Recuerden también que todos los países que firmaron GESARA era porque estaban de acuerdo y todos están en la misma página. Todos quieren paz, tranquilidad, cero guerras. Todos están trabajando juntos para hacer los cambios que se necesitan en cada país. Ya no se permitirá más oscuridad, por eso también la limpieza continúa. Y como dicen los hermanos de arriba, removeremos hasta la 4ª generación de familias oscuras porque eso significa karma malo. Si no lo hacen sería como dejar una manzana podrida en una caja llena de manzanas que están bien. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Quiero que entiendan este significado. No se va a dejar oscuridad en este planeta. Y eso se refiere a todo tipo de oscuridad. El movimiento de limpieza es profundo y se va a hacer. Una vez que se anuncie que las elecciones pasadas fueron robadas, tendremos la ceremonia de toma de poder de Trump. Espero pues que las cosas se den como dicen en los canales de información. Vamos a ver. Todo esto está sonando y cuando el río suena es porque piedra trae. Y viene un cambio gigantesco a nivel geopolítico. Ahora quiero decirte que el presidente Trump ya está convocando 74 líderes mundiales a la cumbre en Islandia, que va a ser entre el 20 y el 23 de noviembre, para ultimar NESARA y GESARA. Son 600 billones de dólares incautados, incursiones militares intensificadas
bloqueo del QFS iniciado y tribunales públicos fijados para el 25 de diciembre para acabar con el reino del cabal. O sea, esto no va a parar. Es como una cadena de dominós que una vez que uno se dispara, le pega al otro y se van cayendo uno detrás del otro, provocando un gran cambio. Trump, líder indiscutible de la alianza global, ahora ha convocado, como les dije, a 74 líderes mundiales a Reykjavik, Islandia, para una cumbre secreta programada, como les dije, para el 20 y el 23 de noviembre del 2024, o sea, ya. Esta reunión no se trata de diplomacia, sino de finalizar la erradicación de la camarilla globalista y la implementación de NESARA y GESARA en todo el mundo, como les dije hace poco. Tengo esta información donde los equipos militares de GESARA de Trump entraron en plena ejecución de la operación Phoenix, donde incautaron, adivinen qué, miles de millones de dólares. Hay nuevos acuerdos de confidencialidad biométrica en vigor. También hay nuevas tarjetas de acceso cuántico y estas pues serán activadas. Más adelante explicaré sobre ese tema. Y el sistema Starlink asegura una cita de canje y intercambios con el sistema cuántico financiero. ¿Y de qué trata la operación Phoenix? Básicamente trata del lanzamiento de NESARA y GESARA y el reinicio global de la moneda. Esta operación inició en noviembre y está en plena ejecución. Ahora quiero que analicemos lo que pasaría si Donald Trump se queda 8 años. Esto está sonando y puede ser muy cierto. Si fuera así, él tendría el suficiente tiempo para poder soltar las 6,000 patentes de tecnología que hay, liberar toda la información sobre las camas médicas que eventualmente podrían llegar a todos los países del mundo, además de activar la ley NESARA y GESARA. Implementar todo esto con el sistema financiero cuántico es una labor titánica. Pero quiero decirte, esto se está desarrollando desde hace ya mucho tiempo. Estamos viendo ya los resultados, la cosecha. Lo que pasa es que esto se ha manejado de una forma callada para evitar alarmas del cabal que se pueden disparar a través de falsas banderas, haciendo todo tipo de barbaridades para tratar de que esto no suceda. Ya pasó a inicios con la destrucción de las 2 torres, como ustedes saben, que por cierto se hizo para que esta ley NESARA y GESARA no salieran. Pero cuando se anuncie el EBS, allí vamos a tener toda la información y poco a poco todos vamos a ir entendiendo las grandes verdades que nos han ocultado por décadas. Y eso le va a dar libertad mental a muchas personas que no se creen nada de esto que está sucediendo, que todas estas historias de GESARA y NESARA es un cuento. Yo he decidido creer, he decidido aprender, he decidido investigar. Haz lo mismo tú, porque no nos queda de otra. Hay que buscar la información a profundidad y avanzar con las cosas nuevas que van a suceder. Ahora bien, ¿cómo quedan las criptomonedas? Pues muy bien. Quiero informarte que el presidente Donald Trump va a impulsar todo el desarrollo de blockchain. Y esto es muy positivo porque todo proyecto de criptomoneda que esté regulado va a tener todas las de la ley para conectarse con los sistemas financieros que van a salir en todos los países del mundo. La edad dorada ya está aquí. El cambio viene. La opulencia y la abundancia va a estar en nuestros hogares y no tenemos que esperar 5 años más. Esto va a suceder en los próximos meses. El 2025 se perfila, ¿ve? Maravilloso. Y tú formarás parte de esa gran verdad. Seguimos con más información. Y les tengo esta otra noticia ya para finalizar este video. Que el estado de Texas, adivinen qué, va a ser la sede del nuevo sistema financiero cuántico para la nueva República de los Estados Unidos, así como le están oyendo. Y quiero decirles, esta nueva república que se está constituyendo ya ha solicitado al BRICS formar parte del BRICS. ¿No les parece esto interesante? Bueno, vamos a ver si todas estas noticias que están saliendo se logran cumplir.
Hay muchas cosas que vienen en este mes de noviembre y mes de diciembre. Vamos a tener un cierre de año muy interesante. Quiero informarte también que en sus inicios la moneda que van a utilizar van a ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos respaldado por oro. Eventualmente me imagino que podrán integrar el futuro dólar que está sonando por allí, que se llama arcoíris. ¿Qué les parece a ustedes esta información? Por favor, déjenme en los comentarios, los leo todos, los reviso. Me alegra mucho que ustedes estén en sintonía con este canal. Vienen grandes cambios para la humanidad, vienen grandes cambios para ti. ¿Estás preparado para poder aceptar toda esta información? Déjamelo allí en la caja de comentarios. Regálame un me gusta si esta información te ha gustado. Por favor, suscríbete al canal que es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.